Bien, amigos de Radio San Borja, líder en peruanidad, continuamos con su programa La Hora de la Integración. Y estamos en nuestras cabinas con el pastor Miguel Vázquez de la Iglesia Bíblica Cristiana de La Molina. Y nos habíamos quedado en una pregunta, pastor. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué no se puede dar a lo largo de toda nuestra existencia una verdadera integración de las iglesias? Creo que es una buena pregunta que siempre está en el ambiente. ¿Por qué no nos unimos si tenemos un solo credo? Creo que eso tiene que ver en gran parte, podríamos decirle, los dos enfoques que se pueden presentar. El primer enfoque desde la institucionalidad. La institucionalidad. Hay que entender en gran manera de que cuando llegó Pizarro, llegó con un sacerdote, y juntamente con el sacerdote llegaron los españoles y trajeron un tipo de mensaje que era desconocido para todas las comunidades aquí habitantes, y de ahí se generó un tipo de evangelio un poco colonizador, un evangelio que sea a través de una institución, un evangelio que se ha ido dando a través de toda la estructura de América Latina, a través de la institución misma, que es la iglesia oficial. Pero luego, después de ello, uno se puede dar cuenta que cuando el libertador Francisco de San Martín llega al Perú, declara la independencia el año siguiente, él mismo está trayendo a don Diego Thompson, quien él establece una nueva, viene con el plan exclusivo de poder formar una nueva educación en la colonia, llamémosle así. Y de ahí a nivel de enfoque se vamos a dar cuenta que hay dos acercamientos: un acercamiento a través de la institución, la Iglesia Católica, la fe, y otro a través de personas que comenzaron a traer la Biblia como tal, como un manual de lectura particular, individual. Entonces, si bien es cierto, la Iglesia evangélica, llamémosla así, en sus diferentes grupos, descansa en el patrón autónomo de la Biblia, la Iglesia evangélica se reconoce católica, apostólica como tal, mas no romana, porque no está bajo la institución, bajo la jerarquía de Roma, como es la Iglesia Católica Romana. Entonces es ahí donde están las vertientes, pero un poco haciéndote ese cuadro histórico para darte cuenta de cómo más o menos nacen los movimientos de fe. Pero inicialmente se puede dar cuenta que la fe es la misma, partiendo de los credos fundamentales, que es la Trinidad, que es Jesucristo, ¿verdad?, que son los evangelios. Entonces, la Iglesia evangélica a lo largo de la historia siempre está preocupada por presentar un mensaje que está muy cercano a la Biblia, plenamente, muy, llamémosle así, interpretación directa de la Biblia, no leyéndolo o viéndolo a través del lente de la institución, la Iglesia Católica Romana. Eso ha generado las diferencias. Pero valgan verdades, luego de ello, nosotros, por ejemplo, como Iglesia Evangélica, llamemos en la época del terrorismo, la Iglesia ha estado trabajando arduamente en todas las provincias y todas las comunidades. Claro, pero por ejemplo, en el caso de la Iglesia Católica, se reconoce a la Iglesia Católica, como bien lo dices, a través de una institución, que en este caso es Roma, el Vaticano, y por tanto todo lo que en el mundo pueda estar cercano a eso. Correcto. En el caso de la Iglesia Evangélica, aparentemente no es así, porque vemos que indistintamente van creciendo iglesias por diferentes lugares. Es más, me atrevo a pensar, de repente estoy en un error, que mañana a mí con 3 amigos que estamos muy entusiasmados y queremos a la Biblia, que queremos empezar a predicar, y formamos nuestra iglesia. ¿Eso es así? Claro, es que el concepto de iglesia, el bajo marco bíblico, es donde están 2 o 3 en mi nombre, ahí está la iglesia. La iglesia es un conjunto de personas. Pero no es también una forma de que mucha gente podría aprovecharse económicamente de eso. Es muy probable, y de hecho que lo pasa, ¿no? Uno puede ver por Brasil, puede ver por Colombia, puede ver por Chile, casi en todas partes, mucha gente que son estafadores de la fe, que usan la religión como una forma de vana ganancia. Es exclusivamente, ¿por qué? Porque la gente no lee la Biblia. Claro. Y como la gente no lee la Biblia, hay timadores que usan la Biblia para engañar a través de la Biblia. Por eso que lo importante, considero yo, donde tenemos que hacer un gran esfuerzo que nos debe de integrar en primer lugar, es poniéndonos todos a leer la palabra y poder regirnos lo que dice la palabra. Porque la palabra lo que primero que te lleva es a una integración de vida personal, tú con Dios y luego tú con tu prójimo.
Pastor, pero por ejemplo, en el caso de Perú, en el caso de comunidades que están totalmente alejadas de la capital o de o de las ciudades importantes, Mm. llamémosle así, ¿cómo se hace para llegar allá? Existen comunidades tanto en la sierra, en la selva, incluso acá mismo en Lima, que no tienen un acceso a iglesias, tanto católicas como cristianas, y que gente que está viviendo sin ningún tipo de creencia real. Y por tanto, es mucho más fácil que la juventud de esos lugares caiga mucho más rápido en la delincuencia. Entonces, ¿qué hacer para poder integrar a esa gente a las diferentes iglesias o a la sociedad y encaminarlos y darles pues todas las enseñanzas sobre los valores que deben y sobre todo valores cristianos, ¿no? Para que puedan conducirse adecuadamente. Claro, Rubén, yo te decía que lo primero que hay que empezar es que cada creyente está llamado a asumir una responsabilidad con su comunidad. Cada creyente. Y lo primero que te podemos decir es que si tú observas y lees un poco la historia de nuestro país, te vas a dar cuenta que en cada comunidad vas a encontrar un templo evangélico, pequeño, chiquito, con sus limitaciones. No porque sea evangélico, sino porque se entiende el concepto de salir a la comunidad. El gran tema de hoy es que quizás por qué no hay cambios. Es que obviamente no se está llevando plenamente de repente y de manera mucho más clara la evangelización integral. Y cuando hablamos de evangelización integral estamos hablando de una fe acompañada por obras, ¿verdad? De una fe acompañada con un compromiso. Entonces, hoy por hoy, la gente en el campo de la filantropía dice, vamos a hacer obra social y voy a vivir como quiero. Entonces, como que quieren comprarlo a Dios, digamos, ¿no? Hacen obra social, hacen trabajo filantrópico y hacen con su vida lo que les da en gana. Entonces dicen, bueno, como hago obras buenas, entonces yo soy una persona buena. Y eso es una irrealidad, porque esa realidad finalmente genera confusión. Pero lo que está hablando la Biblia, y es interesante porque aquí el apóstol Pedro, por ejemplo, cuando escribe 2 Pedro capítulo 1 versículo 3 va a decir, añadid a vuestra fe virtud. En otras palabras dice carácter, carácter. Y entonces, y al carácter conocimiento, al conocimiento dominio propio. ¿Qué está hablando aquí? Que nosotros tenemos que aprender a ver la fe como una forma integral de mirar al ser humano. Pero lamentablemente nuestro enfoque no es de esa manera, nuestro enfoque es más dualista. Separamos el cuerpo y separamos el alma, ¿verdad? Entonces, en ese concepto, cuando separamos el cuerpo, dice el cuerpo como materia es mala, concepto griego. O sea, el hombre es malo, así somos malos, así yo nací, así me hicieron, así me hizo la vida, pero yo puedo controlar mi mente. Entonces voy a educar mi mente, decimos, ¿verdad? Entonces lo educo a través de lo que es la información, la lectura, el conocimiento. Entonces decimos, mientras más conocimiento secreto tengo, soy iluminado. Estoy más cerca de Dios. Entonces con mi mente supuestamente tengo iluminación, tengo comprensión, tengo conocimientos secretos, altos, pero con mi cuerpo peco. Entonces esa dualidad se comienza a cubrir bajo el campo de la filantropía, el asistencialismo, lo que utilizan muy bien los políticos. Entonces, frente a eso, lo que tenemos que hacer es romper con ese esquema y poder verlo como dice la Biblia, somos una unidad. Pero ¿Y ¿cómo? cómo? Primeramente reconociendo que yo actúo así. Eso es lo que la Biblia llama arrepentimiento. Claro, Segundo en el proceso, Rubén. Primero reconociendo. Segundo, iniciando un proceso de cambio. De cambio. El cambio de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. eso es importante. Pero ¿cómo comenzar a hacer ese cambio Muy si buena no pregunta. tenemos una llegada? Ok, yo pienso que el primer paso que siempre hemos visto, y yo te voy a dar un ejemplo, aquí en Manchay hay una iglesia que era un hombre que no tenía casi nada absolutamente, pero él se dio cuenta que necesitaba de Dios, buscó la ayuda de fe y ahora este hombre está levantando un gran terreno para poder ayudar a su comunidad. ¿Pero por qué? Porque él toma conciencia de un hecho. Yo necesito entender quién soy, para qué estoy. Yo tengo que encontrarme conmigo mismo. Y es triste decirlo, pero hoy el hombre no sabe por qué está aquí en la tierra. El hombre no sabe para qué está aquí. Entonces cree que la vida consiste en trabajar, trabajar, comer, comer, vestirse, vestirse, disfrutar, disfrutar. Y llega un momento de un hastío, una vaciedad. ¿Y esa vaciedad con qué lo cubre?
con actos religiosos de repente, y que está bien, con actos de moralidad, con actos asistencialistas o filantrópicos, pero en el fondo sigue siendo vacío. Entonces, para poder cubrir la vacidad, es allí donde surge lo que la palabra lo llama fe. Claro, porque hay una cosa muy, muy concreta en eso, ¿no? Uno es el actuar del ser humano frente a los demás y otro es cómo se siente el ser humano con uno mismo, ¿no? Ejemplo. Porque yo creo que es algo muy difícil que los seres humanos, las personas en general, en sus 2 minutos o 30 segundos, llamemos así, de soledad, se puede encontrar con uno mismo y decir, bueno, ¿para qué estoy acá? ¿Qué es lo que estoy haciendo en esta vida? O sea, ¿cuál es mi objetivo y cuál es mi propósito en este mundo? Claro. Entonces, eso es muy difícil y sobre todo es muy difícil dejar una vida que está viviendo para poder cambiarla radicalmente, que es lo que la mayoría de las personas no nos atrevemos a hacer. Claro. Porque yo estoy en un medio en el que me desenvuelvo y decir, oye, tengo que dejar todas estas cosas para poder cambiar y pensar en mí como persona. Eso es bien difícil, pastor. ¿Cómo se enfrenta eso dentro de la iglesia? Es una buena pregunta porque a veces uno cree que ser cristiano significa vivir en un monasterio de repente o aislarse, pero no, ser cristiano es tomar conciencia de quién tú eres en primer lugar, que yo soy un ser humano, que soy un ser humano con defectos, con virtudes, soy un ser humano con complejos, con limitaciones, con talentos, y luego es aprender a entregar eso que yo soy a Dios y al contrario, darle un sentido a lo que yo hago. Entonces, primero, el hombre se acerca a Dios. En segundo lugar, el hombre comienza a hacerse un agente transformador de lo que tiene alrededor. Y el primer enfoque de transformación es su mujer, son sus hijos, su familia. Porque si el hombre no empieza a entender la necesidad de entenderse a sí mismo, es difícil que entienda a su mujer. Por ejemplo, ¿por qué muchos matrimonios fracasan? Vamos a dar una observación. ¿Sabes por qué muchos matrimonios fracasan? Porque la mujer se casó con el hombre pensando que el hombre lo va a hacer feliz. El hombre se casó con la mujer pensando que la mujer lo va a hacer feliz. Y al final, ni el hombre puede hacer feliz a la mujer, ni la mujer puede hacer feliz al hombre. Y al final dice, ¿sabes? Creo que no nos llevamos bien, incompatibilidad de caracteres, por lo tanto, no me haces feliz, ni te hago feliz, entonces vamos a separarnos. Y el enfoque está por ahí. ¿Pero por qué pasa eso? Porque el hombre no entiende su propósito personal. Porque es una forma de vida también. Costumbres, tiene que ver la sociología, tiene que ver la filosofía de vida, tiene que ver las costumbres, tiene que ver muchos factores. Por eso es que es importante que tengamos que empezar a trabajar conmigo mismo en primer lugar. Luego, ese trabajo que yo tengo conmigo mismo, llevarlo a un segundo plano, mi hogar, mi mujer, mis hijos. Por ejemplo, ¿por qué tenemos hoy por hoy muchos problemas de rebeldía? Muchos problemas de jóvenes en la adolescencia con altos índices de depresión, de suicidio. ¿Por qué hay niños con problemas de eso? Pastor, no le quiero... Vamos a continuar con ese tema, le corto, disculpe que tenga que cortarle, pero vamos a hacer una pausa que nos exige la producción y continuamos con este tema tan interesante. Volvemos con el pastor Miguel Vázquez.